Bueno, hoy tenemos un tema que, si bien lo hemos trabajado en algunas otras ocasiones, siempre genera muchísima concurrencia de pacientes, consultas, dudas, incertidumbres, que tiene que ver con los trastornos de personalidad. Y puntualmente un tipo de trastorno de personalidad que es el trastorno límite de personalidad. Es importante hacer una introducción a la cuestión que tiene que ver con justamente lo que es un trastorno de personalidad. Vamos a pensar que la palabra trastorno ya de por sí es una palabra que tiene múltiples acepciones. Vamos a pensarla dentro de lo que es la clínica como un estado en el cual el sujeto que padece tiene casi todas las áreas vitales, familiar, vincular, laboral, social, comprometidas en su estado emocional. Digamos que una persona con un trastorno es alguien que tiene dificultades serias en casi todas las áreas de su vida. Estas dificultades van desde una imposibilidad total de elaborar un vínculo, una relación, llevar adelante una familia, sostener una pareja o un trabajo, hasta situaciones que ponen en riesgo todo lo que hace al campo de lo vital. Por ende, ahí tenemos la cuestión de lo que es un trastorno. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, quiere decir que la personalidad en sí misma ha enfermado. Y la pregunta es, ¿puede enfermar la personalidad? ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo se constituye una personalidad? Uno podría decir, bueno, hay tantas personalidades como personas existen. Cada uno tiene su personalidad. Sin embargo, la psiquiatría ha logrado generar una síntesis, una clasificación, a partir de lo cual, en función de ciertos criterios clínicos, podemos diferenciar 9 tipos de personalidad diferentes. Y puntualmente 3 grandes tipos, ¿no? Los tipos de personalidad A, que se denominan personalidades disociativas, los tipos de personalidad B, que se denominan personalidades dramáticas, y los tipos de personalidad C, que se denominan personalidades dependientes. Vamos a tomar uno porque es lo que más nos interesa. Vamos a pensar en los trastornos de personalidad de tipo B, que son dramáticos. Ahí encontramos algunas de las cosas que nosotros normalmente encontramos alguna información en redes, ¿no? Como el trastorno narcisista de personalidad, el trastorno límite de personalidad, el trastorno histriónico de personalidad. 3 de los más comunes, de los más conocidos. Puntualmente se habla mucho del trastorno narcisista de personalidad. Yo me detengo en el trastorno límite. A diferencia del narcisista, el límite es consciente de su dolor, es consciente de su malestar. Es un padecimiento realmente que genera una profunda desazón, muchísimo dolor en quien lo padece y muchísimo dolor también en el entorno de quien lo padece. Los familiares, amigos, afectos, parejas, son realmente víctimas de una situación muy dolorosa, pero que tiene como protagonista el dolor también de aquel que padece el trastorno de personalidad. Básicamente se trata de una personalidad inestable, emocionalmente inestable. Por momentos viven situaciones con altos niveles de pasión y aparentemente se pueden llevar el mundo por delante y inmediatamente parece que no pueden con nada. Son personalidades impulsivas, son personalidades que tienen una dificultad para poder dar cuenta de las demandas del mundo externo. Son personalidades que sufren mucha culpa, que están atravesadas por un malestar permanente en relación a lo que sienten que son, a lo que sienten que no son. Tienen conflictos con el cuerpo, conflictos con la alimentación, conflictos en consumo, conflictos en adicciones diversas, conflictos vinculares, conflictos de pareja, conflictos de familia. Hay una serie de conflictividades, todas juntas, que se dan en estos pacientes y muchas veces cuando llegan a la consulta, realmente su vida es un caos afectivo, un caos emocional, un caos vincular y familiar. Muchas veces la familia
ya no los quiere, no los tolera, no los puede acompañar, no los puede seguir, no los comprenden. Y el paciente en su desesperación los busca, insiste, se ponen demandantes, extremadamente demandantes. En las relaciones son extremadamente demandantes, en los vínculos, y esa demanda genera en el otro una distancia que estos pacientes no toleran porque lo sienten como un abandono. En la base estructural de estos sujetos, el abandono, la pérdida, es el gran temor, el gran terror. Y una de las cuestiones que siempre se juegan en estas situaciones es esa, su terror al abandono, su temor a la pérdida, su incapacidad de poder pensar siquiera en la ausencia del otro. Necesitan tanto del otro que lo avasallan de tal manera que lo abruman y ellos mismos se sienten de esa manera. Es una patología bastante común, estamos hablando de casi un 11% de los consultantes con estos cuadros. Estamos hablando de pacientes que requieren de un tratamiento integral, tanto psicológico como psicofarmacológico, y que básicamente tienen un estado de malestar muy alto. Por eso me quería detener un poquito en comentarles que son tratamientos complejos, son tratamientos que requieren de especialistas. El trastorno de personalidad en sí es un universo en el campo de la salud mental y un tratamiento adecuado a este tipo de patologías tiene que ver con los tratamientos integrales. Tiene que estar la figura del médico, la figura del psicólogo, la figura del terapeuta, muchas veces la figura de un terapeuta familiar, porque el abordaje hay que hacerlo en todas las áreas en las cuales el sujeto desarrolla su malestar. En muchas ocasiones yo me encuentro con pacientes que he atendido desde hace muchos años y tienen y gozan de una estabilidad, de la posibilidad de estar en familia, de la posibilidad de haber recuperado sus vínculos y realmente se los nota muy distintos. Me parece que es importante comentarle a las familias o a las personas que sienten que tienen este cuadro, esta patología, que hay esperanza, que nosotros los que trabajamos específicamente en este campo vemos que los pacientes salen adelante. Así que bueno, lo fundamental es consultar, lo fundamental es dejarse llevar por los tratamientos, confiar en la psicoterapia, confiar en la terapia en equipo, confiar en la psicofarmacoterapia y poder permitir tanto al paciente como a la familia dejar que los tratamientos permitan generar su eficacia.